Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ya estamos aquí con, como habíamos anunciado, el invitado del día. Se trata nada más y nada menos, señores, que Pelegrín Castillo, destacado abogado del país, político, una persona congresista, ¿verdad? Polifacético, diríamos, funcionario gubernamental en su momento. En fin, con Pelegrín Castillo, señores, nosotros vamos a tener un manjar de entrevista, ¿verdad? Como le habíamos anunciado. Muy buenas tardes, Pelegrín, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, Roberto, muy contento de oírte. Un saludo a ti, a todo tu equipo y al público que sigue tu espacio. Gracias Amén. por la invitación. Gracias a ti, Pelegrín, por aceptarnos una vez. Bueno, pues venir al programa para nosotros siempre es un placer y nos honra con tu presencia, siempre te lo hemos dicho, te lo agradecemos sobremanera. Pelegrín, ustedes, Pelegrín, señores, es el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, el partido fundado por su padre, el doctor Vincho Castillo, un hombre de mucho prestigio en este país. Y resulta que Pelegrín tiene una voz cantante al frente, ¿verdad?, del trabajo que le toca jugar en la fuerza. Y a mí me gustaría saber, como la Fuerza Nacional Progresista es parte de ese grupo de partidos que integran el bloque, ¿verdad?, que encabeza la Fuerza del Pueblo, liderada por el doctor Leonel Fernández. ¿Qué me podría decir Pelegrín Castillo sobre las últimas medidas adoptadas por la Junta Central Electoral a propósito del proceso de votación que viene por ahí en camino dentro de un mes y tantos días, ¿verdad? Estas medidas adoptadas por la Junta Central Electoral que da cuenta de el protocolo de votación, que lo que se ha adoptado con respecto al voto en el exterior, ya por fin, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad?, que nos pueda decir por qué, Pelegrín, una demanda tan sostenida por los partidos para que la Junta colocara a las damas a votar, por ejemplo, en la mañana y a los hombres en la tarde, para viabilizar que las cosas se hicieran mejor. Demandas como esas no se dieron. Me gustaría que nos hiciera de entrada una especie de arqueo con respecto a estas medidas adoptadas por la Junta y qué tan cómodo o no se sienten los partidos que integran ese grupo que lidera el doctor Leonel Fernández en este momento. Mira, los partidos lamentablemente tuvimos que hacer una gran presión para que la Junta convocara el voto de los dominicanos en el exterior, porque fue sorprendente que cuando lanzó la proclama para las elecciones del 5 de julio, no incluyera el voto de los dominicanos en el exterior. Eso fue una mala señal. Como dicen los galleros, una fea. Eso inmediatamente produjo alarma y todos nos pusimos a exigir el cumplimiento del mandato constitucional, a garantizar el derecho que tienen los dominicanos en el exterior a votar. Pasamos aproximadamente cerca de un mes en esa discusión. Sí. Y tuvo que intervenir Adriano Espaillá y tuvieron que producirse muchas revelaciones de que no era cierto, como decían los funcionarios del gobierno, que desde el exterior habían dicho que no había condiciones para votar. Entonces, ante la evidencia, ante los reclamos, la Junta finalmente tomó la decisión. Ahí yo creo que se perdió un mes. Yo diría que más de un mes, porque eso debió dictarse hace mucho tiempo y debió dictarse completo. Y bajo presión. Entonces, el otro dispositivo, la otra disposición, bueno, era de rigor, en líneas generales protege al ciudadano para que vaya a votar.
establece unos protocolos de distanciamiento, unos ciertos niveles de protección. Pero hay un punto que a mí particularmente, y creo que en la coalición preocupa, y es el hecho de que las veces que nos hemos reunido con la Junta, la Dirección General de Elecciones, que es el organismo que lleva el día a día de la organización del proceso electoral, ha reportado que muchos presidentes de mesa, muchos funcionarios de mesa que ya tuvieron la experiencia anterior o han tenido experiencias anteriores, están renunciando. Renunciando porque no se sienten seguros. Porque no es lo mismo ir a votar a las elecciones un momento, las personas mayores con preferencia, el riesgo de exposición es menor que el que está en una mesa todo un día, porque acuérdense que este proceso empieza los días previos y continúa los días posteriores. Entonces eso para el personal de mesa implica unos riesgos. La Junta dijo que para evitar que se desestabilizaran las elecciones está reclutando nuevos candidatos a presidir, a hacer relevos. Pero a eso hay que prestarle mucha atención porque ya eso nos está diciendo, en primer lugar, de que el personal que va a ir a las mesas quizás no tenga el nivel de experticio, de entrenamiento que tenía el equipo anterior, que ya había participado en las elecciones municipales, que había participado en las primarias. Entonces, ese es un punto que hay que prestarle atención. Porque si se extiende, si se hace algo muy generalizado, entonces eso puede dar origen a muchos problemas. No se olviden que es la otra parte que a nosotros nos preocupa, que la Junta no ha tomado decisiones que debió tomar desde el principio para frenar la instrumentalización del uso de los recursos del Estado en campaña electoral. Yo lo dije en la reunión de los presidentes de los partidos con la Junta. El estado de excepción no invalida esas reglas. Todavía es algo inconcebible que la señora vicepresidenta, que es candidata a la vicepresidencia, esté al frente de los programas sociales. Eso es algo que riñe brutalmente con la ley. Propiamente es una infracción. ¿De qué manera? Debió provocar una reacción de la Junta por propia iniciativa o del Ministerio Público Electoral, porque es evidente que están violentando la ley. Y eso es, por otro lado, preocupante porque en realidad vamos a depender del elemento de la crisis sanitaria, del factor de la crisis sanitaria. El gobierno ya anunció hoy que va a pedir 25 días más. La última vez que pidió 25 días hubo un debate en la Cámara de Diputados donde la oposición recortó la petición gubernamental a 15 días. Y el alegato de la fuerza de oposición era que el gobierno estaba aprovechando la pandemia para hacer política electoral y sacar ventajas. Ahora el gobierno va a volver a plantear los 25 días y es casi seguro que la oposición le va a decir lo mismo. ¿Qué nos preocupa? Aquí todo el mundo sabe que no se han hecho las pruebas necesarias, el nivel de pruebas necesarias, la confiabilidad de los datos oficiales ha sido cuestionada e incluso por los mismos actores que están dentro del sistema, porque se ven versiones contradictorias, incluso contradictorias con las posiciones del propio presidente. El presidente ha dicho cosas que después los mismos funcionarios diplomáticamente
han dicho que ellos mismos se han quedado sorprendidos de esa cifra que da el presidente. Pero obviamente, ¿dónde está el problema? El peligro en todo esto es que el gobierno, que demostró que no tiene límite porque está manejando la crisis sanitaria con criterios políticos electorales, que es una barbaridad. Una barbaridad. En cualquier país del mundo eso es una cosa terrible. Y lo están haciendo abiertamente. Que el gobierno eventualmente pueda, en un momento dado, ya acercándonos al proceso electoral, manipular los escenarios. Va a venir el debate de quién es el responsable, si el responsable es el gobierno o el responsable fue la oposición que no le dio al gobierno lo que el gobierno estaba pidiendo. Pero resulta que ellos lo que están haciendo es usar conscientemente, y la Junta, que debió intervenir desde el principio y poner su autoridad para garantizar la equidad del proceso, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Yo quiero preguntarte algo o traer a colación lo siguiente. Exactamente como está en este momento Pelegrín Castillo, uno de los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, que es parte de los partidos aliados en el grupo que integra además la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández. Bien, está planteando, está recordando una serie de elementos que planteó a la Junta Central Electoral, que son neurálgicos en un proceso de votación. Lo está señalando en un programa de televisión, pero dice que lo ha expuesto de la misma manera en las reuniones en la Junta Central Electoral. Pero Pelegrín, el hecho es que lo expongan en la Junta, que se quejen, pero si no se resuelven, ¿para qué entonces están las, cómo decir, un pizarro electoral, el propio pleno? ¿Ante quién? O sea, ¿qué nos dicen? Se lo dice a la población. ¿Y qué están haciendo para resolver? ¿Van a esperar que le pase lo mismo que le pasó a Leonel Fernández, que dijo en aquel momento, no se puede por esto, no se puede por aquello, no le hicieron caso, y le hicieron? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Le van a hacer lo mismo entonces? Mira, Roberto, estamos en presencia de una situación de riesgo para la institucionalidad democrática, pero no es algo que surgió ahora. La democracia dominicana está en riesgo hace tiempo. Desde el 2015, propiamente, hay una situación de riesgo porque ahí empezó uno de los planes más abiertamente autoritarios, el pacto reelección por reelección, que fue un pacto de conchupancia de las clases dirigentes del país, de los partidos mayores, y en el año 2016 terminó no con un proyecto de reelección, porque todos estábamos conscientes que el presidente tenía ventaja para reelegirse, pero ellos no fueron a reelegirse, ellos fueron a una política de avasallamiento, de intronización, de aplastamiento de la oposición interna y externa. Y eso lo sabe todo el que está en la política. El PLD estaba perdiendo en 11 provincias, pero el presidente había dicho que necesitaba su Congreso, necesitaba más del 60% de los votos y su Congreso. Y se montó todo un operativo para avasallar el sistema político electoral, que dio por resultado un hecho que no era bueno para la democracia, porque la oposición terminó cuestionando los resultados, no reconociendo como válidos, como convincentes, creíbles las cifras. El presidente ganaba, está fuera de discusión, pero no con ese margen, ni mucho menos con un control tan amplio del Congreso. Ahora, era un batido y corrido, para usar una expresión del argot beisbolero. Era un bateo y corrido. Era reelegirse en el 16
para seguir en el 20. Y Sí. inmediatamente pusieron en práctica toda una serie de maniobras para esos fines que se pudieron detener por la acción valiente, responsable del presidente Fernández. Porque eso hay que reconocerlo. Yo creo que lo reconocen los contrarios. Si el presidente Fernández no se cruza en el camino, nosotros tuviéramos una crisis peor que la de Venezuela, peor que la de Nicaragua, peor que la de Bolivia. Porque ese proyecto... El apoyo que recibe parte del grupo como ustedes. No, muchos grupos concurrimos, incluso el mismo Luis Abinader finalmente se dio cuenta de que no podía seguir la tendencia de permitir la división del PLD como se estaba auspiciando, porque eso iba a terminar llevándose el orden democrático del país. Entonces, a partir de ahí entramos en una fase de peligro. Lo vimos con las dos leyes que se aprobaron, fueron dos leyes medularmente antidemocráticas. El Tribunal Constitucional ha declarado como inconstitucionales, como nulos, 10 artículos de esas leyes y debería declarar por lo menos 10 más, porque fueron leyes diseñadas para el proyecto de reelección, de Danilo Medina en el 20. Es decir, para el tercer periodo. ¿Qué pasa? Esa movilización popular nacional provocó reacciones en el exterior que fueron decisivas para parar la reelección del presidente, el gobierno para el tercer periodo, que equivalía al inicio de una dictadura. Y vimos después entonces cómo el coronavirus de la reelección, porque ese es un coronavirus, que es endémico en República Dominicana, el coronavirus de la reelección mutó y se convirtió en un coronavirus de la reelección en cuerpo ajeno. En este caso, el presidente Medina decidió llevar a Gonzalo Castillo y demostrar que el que se iba a reelegir era él. Y lo dijo de mil maneras. El candidato no es Gonzalo, el candidato soy yo. Eso se llama reelección en cuerpo ajeno. Sí. Que el antecedente más remoto de eso es lo que hizo Trujillo en 1938. ¿Qué pasa? Eso ha tenido tropiezos. La crisis de octubre, la crisis de febrero, que fue un golpe cibernético al sistema electoral, al constituyente, y eso ya había colocado la democracia dominicana en una situación peligrosísima. La crisis sanitaria es lo que viene a plantear ahora mismo un escenario más complicado. Por eso tenemos que estar atentos, porque miren, todo indica que el doctor Leonel Fernández va camino a consolidar ampliamente una posición de segundo. Está corriendo bien, como dicen los hípicos. Que va a haber una segunda vuelta. Bien, pero dame un segundito, Pelegrín. Está corriendo bien. Yo creo que estás en la declaración. Está justamente en el inside de lo que la gente está esperando que declare. Ahora bien, a mí me agradaría que me dieras la oportunidad de poder cumplir, porque desde hace rato estoy sintiendo la ceñita de Indiana, ¿verdad? Sí. A propósito de la pausa. Que no pierda el hilo. Yo sé que tú no lo vas a perder porque eres muy diestro en esas cosas. Que no pierdas el hilo para que sigamos ahí mismo y además alguna otra asuntito que te voy a preguntar para la siguiente pausa, para el siguiente bloque. De manera que nos vamos a la pausa y regresamos en un momentito nada más. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señor.
señores, como habíamos señalado, bueno, pues Pelegrín Castillo nos estaba dando una explicación a propósito de ese esquema que había montado, ¿verdad?, en el país en procura de una reelección del presidente Danilo Medina, y a la que le salió al frente el doctor Leonel Fernández y un grupo de personas, de partidos, etcétera, que al final de cuentas pues lograron parar en prima fase el proyecto y lo que siguió después, porque parece que todavía no se han parado, pero dijo Pellegrini un término que a mí me agradó mucho. Dice que la reelección mutó, el virus mutó en Gonzalo Castillo. Sí, sí. Y él nos está explicando por qué mutó, porque es que el presidente Danilo Medina dijo, yo voy a ganar esa elección. Que a propósito de eso que tú señalabas, ya yo he escrito anteriormente, que esa expresión, sea lo que sea que suceda, va a gravitar mucho en el futuro en el espectro político del país. Yo voy a ganar esa elección. Oye, tomemos en cuenta ese discurso, eso se va a recordar por siempre, gane o pierda, porque fue que él lo dijo así mismo. Sí, no, mira, es que él no ocultó los objetivos, porque él sabe que Gonzalo Castillo es un candidato muy débil, pero él quería suplir esa debilidad proyectando la idea de que realmente el candidato es él, Danilo Medina. Es lo que llaman reelección por interpósita persona, para usar una expresión jurídica, o reelección en cuerpo ajeno, para usar una expresión que pueden usar los medios, los medium. Entonces, el candidato es Gonzalo, pero ojo, el presidente es un actor bastante frío, bastante racional, que puede tener sus pasiones, puede tener sus antagonismos, especialmente con el presidente Fernández, pero sigue siendo un jugador que mira los escenarios. Yo creo que el plan A de ello es la reelección en cuerpo ajeno. El plan B, al que hay que prestarle atención, es que si no pueden abrirle paso a la reelección en cuerpo ajeno, que es lo que ha pasado, porque se está produciendo un derrumbe de esa candidatura, hay una desmoralización creciente en la fila del PLD, ellos van a tratar por todos los medios, usando y abusando de los recursos del Estado, de llevar a Gonzalo Castillo a una segunda posición. Pero, y eso es bueno que las bases del PLD lo entiendan, la base PLDista y los dirigentes medios, que en general razonan mucho la política, porque yo conozco al PLD y especialmente el núcleo duro de dirección es un núcleo con experticio, con conocimiento histórico y saben analizar política. Realmente, ¿qué busca ese plan B? El plan B busca en realidad una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque si ellos logran situar a Gonzalo Castillo como el candidato de la segunda posición, entonces lo que van a provocar es una renuncia de Gonzalo Castillo a la segunda vuelta. Eso se va a ofrecer como un servicio al país para no exponer al país a una segunda vuelta. Y entonces pactar la reforma constitucional. Porque en el fondo, lo que en realidad Danilo Medina ha perseguido desde el principio, lo que Danilo Medina ha perseguido desde el principio, él y su círculo, es que, bueno, si no podemos reelegirnos, tenemos que quedar habilitados para volver. Porque es lo único que le podía permitir preservar la presidencia, un liderazgo en el partido, y obviamente eso tiene sentido si ellos controlan el Congreso, concretamente si ellos controlan la Cámara Alta. Yo creo que Danilo Medina y sus seguidores, quizás contando con alguien del
de la oposición, sectores del PRM, con los que ellos siempre han tenido muy buenas migas, una relación muy estrecha, pueden tratar de hacer un gran esfuerzo por derrotar la alianza que hay a nivel congresional y específicamente senatorial entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Con qué objetivo? Bueno, porque eso es lo que también da garantía para que en caso de que ellos logren la habilitación, Danilo Medina tenga la fuerza suficiente que le permita jugar un rol de cogobierno. Por eso yo el otro día dije que Luis Abinader y el PRM tienen que tener mucho cuidado de las ofertas y maniobras del gobierno, en el sentido de que le van a ofrecer renunciar a una segunda vuelta, porque el terror pánico es que Leonel Fernández quede en una segunda vuelta. Ahora, nosotros hemos dicho que lo que estamos comprobando, lo que estamos viendo y lo que estamos también recomendando a los ciudadanos dominicanos que piensan racionalmente la política, que no son emotivos. Estamos viviendo sin discusión el momento más complicado, más difícil, más peligroso de toda la historia de la República Dominicana. Desde que se fundó República Dominicana en 1844, nunca había vivido un momento como este. Esa es la realidad. Ya era difícil antes de la pandemia. Con la pandemia eso se ha agravado, se ha profundizado, porque tenemos un entorno internacional complicado, una situación insular complicada, y aquí tenemos una desestabilización franca del orden político electoral que pone en peligro la democracia. El presidente Fernández recientemente formuló lo que es la propuesta de su candidatura y habló de los 7 pilares para las transformaciones de República Dominicana. El más importante de todos, de los que él mencionó, es el pilar institucional. Para nadie es un secreto que República Dominicana hizo un esfuerzo enorme por darse un gran proyecto de nación alrededor de la Constitución del 2010. Aquí nunca antes en la historia se había discutido una Constitución como la del 2010. Nunca había existido un debate tan prolongado, tan plural, tan democrático. Se consultaron 36,000 personas e instituciones y se trabajó por cerca de 2 años en ese proceso. Lamentablemente, esa constitución que se votó en el 10 años después, no se ha puesto en práctica en aspectos medulares. Por eso la democracia dominicana sigue siendo una democracia restringida, una democracia deformada, una democracia incluso cuyas bases están siendo erosionadas por el modelo político que tenemos, que es un modelo que la sociedad dominicana ya no puede seguir sosteniendo, que es el modelo que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Lo que nos gustaría que Pelegrín Castillo pueda concluir la entrevista señalándonos si el grupo de partidos que se encuentra apoyando, ¿verdad?, al equipo de Leonel Fernández, participan, ¿verdad?, en esta alianza con el propósito de alcanzar de nuevo el poder. Si ustedes entienden que de ganar las elecciones del 5 de julio, ustedes entienden que podría aplicarse ahora esa constitución que, como dice Pelegrín Castillo, por la que tanto se luchó. No, mira, la prioridad en el caso de Leonel Fernández, además de reconstruir las bases de la economía y relanzar la economía sobre otras bases, son las dos cosas. Definitivamente que la prioridad es la parte institucional, porque tenemos un Estado muy débil que se deterioró mucho. La democracia está muy fragilizada, las libertades y los derechos fundamentales del pueblo dominicano están muy menoscabados
por este esfuerzo que se hizo de implantar un orden autoritario, una dictadura virtual. Entonces, eso es una de las grandes tareas de Leonel Fernández. Obviamente, no es una tarea exclusivamente de él, es una tarea de muchos, porque tenemos que unar voluntades, generar un gran movimiento de unidad nacional por arriba de los partidos, más allá de los partidos, y al mismo tiempo producir un proceso de integración hacia adentro que nos permita lidiar con los escenarios internacionales peligrosos, complejos, adversos, que vienen, que son inciertos, porque en realidad nadie está viendo un panorama claro todavía, pero sabemos que si estamos unidos podríamos tener mejores posibilidades como nación que si nos mantenemos divididos o en un estado de ingobernabilidad o con una ruptura del orden institucional. Entonces esas son las grandes tareas que tenemos por delante. En otra ocasión me gustaría, ahora yo aprovecho de cierre, llamar a votar a los ciudadanos, prepararse para votar con la seguridad adecuada, votar con conciencia, votar con responsabilidad, votar, en el caso nuestro, nosotros estamos pidiendo el voto azul en la casilla 17 de la Fuerza Nacional Progresista, por Leonel Fernández, por los senadores en todo el país que lleva la alianza, por Vinicio, senador en el Distrito Nacional, y por el team de diputados que llevamos, tanto los nuestros como los de los partidos aliados, que es un team muy bueno, que tienen realmente condiciones excepcionales para hacer que República Dominicana haga las transformaciones que se necesitan. Entonces, gracias Roberto por la oportunidad, por la invitación, y en una próxima ocasión ojalá tener la oportunidad de desarrollar lo que es el programa legislativo de la Fuerza y el programa de apoyo al presidente Fernández en las diferentes áreas donde nosotros entendemos que podemos hacer aportes sustanciales. Gracias, las damos nosotros, Pelegrín. Real y efectivamente, nosotros se nos quedó una gran cantidad de preguntas y temas que queríamos relacionar porque queríamos vincular, trajimos a colación cuando se dio la unidad de su querido padre, el doctor Bicho Castillo, con el profesor Juan Bosch sobre la base de principios. Y si ustedes entendían que ahora que Leonel se señala como la persona que encabeza ese equipo, ustedes se sienten cómodos y creen que eso se puede recobrar. Pero es un tema interesante que yo sé que con Pelegrín Castillo nos da un programa excelente. Solo que lo que vamos a hacer es que le vamos a exponer los temas y le vamos a ceder el micrófono. Porque además, cuando Pelegrín está hablando, no se le ocurre a nadie interrumpirlo, porque si se te interrumpe, se pierden las ideas, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias de corazón, y un saludo a los amigos y amigas televidentes de tu espacio y un saludo a tu equipo. Gracias por todo de nuevo. Señores, no hay tiempo para más. Vamos a recordarles que este espacio lo producimos cada sábado a partir del mediodía. Y el próximo sábado vamos a estar aquí con la buena voluntad de Dios en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.